Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente Evo Morales ha lanzado una nueva sentencia. La continuidad de Carlos Romero no está en debate, dijo. Es decir, la continuidad del ministro Carlos Romero a cargo del Ministerio de Gobierno y por lo tanto de la policía. Eso no está en discusión, por lo tanto está ratificado. Con esta declaración y después de todo lo que ya se sabe, el presidente Evo Morales asume la corresponsabilidad en la conducción de la policía y por lo tanto en los narcovínculos de la policía que sacude no solo a esta institución, pero al gobierno en su conjunto. Ya no hay medias tintas, como ve, no hay nada que ocultar porque ya todo salió, ¿no? Ya no se trata del entorno, porque hay muchos que siguen intentando justificar a Evo Morales echándole la culpa al entorno, pero con esta declaración ya se superan todas las dudas. Tampoco es que exista una manzana podrida en el gabinete, no, todo está podrido a estas alturas. Evo Morales es la cabeza del régimen y por lo tanto el responsable de lo que acontece en la conducción de su gobierno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los hechos que se han destapado en las últimas semanas, hechos que comenzaron el 9 de abril, pero que hacen referencia pues a muchos años de gestión o muchos años en los que el narcotráfico se ha incubado dentro de la policía y ramas afines. El primer hecho que destapó esta realidad bastante dura ocurrió el pasado 9 de abril, cuando en ausencia de Evo Morales, que andaba viajando ahí por el mundo, había sucedido Víctor Borda para que la presidenta interina no sea una chilena presidenta del Senado. En todo caso, Borda, ¿no?, obviamente recibiendo órdenes de Romero y de Evo Morales, posesiona a un nuevo comandante de la policía. Rómulo Delgado es destituido y tenía apenas 4 meses, menos de 4 meses en el cargo, lo saca y ponen a Yuri Vladimir Calderón, un nombre más acorde con las nuevas relaciones internacionales. Delgado queda absolutamente sorprendido de su destitución, nadie le dio una explicación ni nada, pero de manera casi vociferante, Carlos Romero dijo que, cuando se le pidió explicaciones, dijo que se trataba de limpiar a la policía de los malos policías. ¿De qué está hablando? Nadie sabía de qué está hablando, porque de manera inmediata Rómulo Delgado no es acusado de nada, no dicen que cometió una fechoría, no se lo acusa de nada, se lo destituyó simplemente. Luego viene el segundo acto, ¿no? Y es que aparece esta grabación, una conversación entre Rómulo Delgado y otro policía, en que Delgado dice, bueno, yo no doy explicación, la única posible explicación son estos informes de inteligencia y la posible investigación a 2 jefes policiales. Y aquí empieza a reventarse el puchichi, ¿verdad? Medina iba a ser investigado y antes de que esto ocurra, Carlos Romero destituye a Delgado. Es decir, el delito de Rómulo Delgado destituido fue un amago de investigar a los policías que trabajan para el narcotráfico. Es decir, la posibilidad de que esa investigación devele la existencia de un cartel verde y olivo.
Delgado inmediatamente es acusado. Cuando lo acusan es una amenaza, ¿no? Una amenaza clara, frontal. Lo llevan a la fiscalía a declarar. La acusación es la filtración, que él filtró esta grabación, que es la que finalmente pone en evidencia lo que de a poquito se va a ir sabiendo en los próximos días. Delgado niega que él es el autor de esa filtración, pero ya el hecho es inocultable. La policía Verde Olivo se había convertido en un cartel de narcos. Pero también la existencia de Delgado muestra que hay una fracción dentro de la policía que no es parte de ese cartel. Y que Romero está protegiendo, por decirlo suave, a los narcos de la policía. Es decir, destituyen a Delgado para que Delgado no abra investigación contra Gonzalo Medina Sánchez y Fernando Moreira Morón. Pero no pudo evitarlo. No pudo evitarlo. Por eso está tan enojado por la filtración. Porque la filtración es lo que va poniendo en evidencia al cartel. Y no solo fue la filtración, que también intentan taparla. Luego aparecen las fotografías. Estas fotografías de Moreira, el hijastro de Medina, Robin Justiniano, y otras 18 personas cuyos pasajes, estadía, etcétera, fueron pagadas por el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, de quien no sabíamos su existencia. Este caso pone en evidencia que el cartel Verde Olivo tiene un jefe, al margen de los que están en el gobierno, tienen un narco activo que se llama Pedro Montenegro Paz. Pagó el viaje, por supuesto, ¿cómo no se va a enterar Romero de que todos salieron de vacaciones? 18 personas. Bueno, no les voy a dar tantos nombres, porque hay una confusión, tantos nombres nadie puede proteger, pero la secuencia de hechos pone en evidencia. Primero, la existencia de un Pedro Montenegro Paz, narco número 1, un narco poderosísimo, buscado ya en el Brasil desde el 2013, con sentencia de detención y extradición el 2015, pero que en nuestro país sus antecedentes habían sido borrados de todas las computadoras policiales, empezando de la Interpol. Además, la policía le había dado varias identificaciones, una de ellas con el nombre de Pedro Hoffman, un carnet de identidad que lo obtuvo el año 2009, lo que significa que el cartel viene funcionando desde hace mucho tiempo. Después, no se olviden que cayó René Sanabria, cayó el propio comandante de la policía Nina, pero hoy se ve que ya no son hechos aislados, ¿no? Porque el narco Montenegro Paz ya está protegido por la policía desde el año 2009, año en el que obtiene carnets de identidad, pasaportes falsos, porque no tiene uno, tiene varias identidades con las que entra y sale del país, va a tomar vacaciones, vuelve, bueno. ¿De qué es narco? Es narco porque eso está probado en el Brasil. En Santa Cruz tiene 25 propiedades, a cual mejor, en ellas viven policías. ¿Qué hace la policía ahora? Detiene a la suegra, detiene al cuñado, bueno, todos van presos, menos él. Esto es interesante, ¿no? El cambio de Delgado, le estoy hablando del comandante de la policía, en realidad fue el detonante para que todo esto se sepa. ¿Qué es todo esto? Es un vínculo profundo de la policía en la actividad del narcotráfico. Y esa policía, está claro, el ministro de Gobierno
ha protegido a esa ala del gobierno, por eso destituye y pretende procesar a Delgado, y la actitud protectora de Carlos Romero está avalada por el presidente Evo Morales. Esa es la secuencia de los hechos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en las últimas horas? Fue sorprendente la aparición de familiares del coronel Medina en las oficinas de derechos humanos pidiendo protección. Esto ocurrió en las últimas horas. Y sí, Medina, que ha sido detenido junto con Moreira, han sido trasladados a la cárcel de San Pedro de la Paz. Medina y los familiares recurren a derechos humanos porque tiene miedo de que lo maten. Es un miedo propio de los narcos. Los narcos, pues, no cobran deudas, pueden ser todo tipo de deudas, solo con una acusación en la policía, ¿no? No, saben que sus vidas están permanentemente en riesgo. Sí, Medina entró junto con Moreira a la cárcel de San Pedro leyendo una Biblia, muy golpeado físicamente, no, moralmente muy golpeado, quiero decir, enmanillado y leyendo la Biblia. Lo llevan a una sección en San Pedro que se llama La Grilla. Él no está temeroso de pasar unos añitos en la cárcel, ¿no? Siempre tienen una fortuna que los va a esperar después. Y en Bolivia los narcos no pasan de 2, 3 años, ¿no? Salvo que sea un narco de un régimen anterior. Si es un narco de régimen anterior, para dar muestras de que luchan contra el narcotráfico, los persiguen y son inclementes. Es el caso de Techo de Paja, por ejemplo. Pero con los narcos de este régimen, bueno, ninguno ha estado más de 3 años en la cárcel. De tal modo que eso no es lo que le preocupa a Medina. A Medina le preocupa efectivamente que lo maten. Y por eso está temblando, y por eso entró a San Pedro temblando. La cárcel de San Pedro es una cárcel sui generis donde se abre la reja externa, el recluso, el flamante recluso ingresa a la cárcel y no ve nunca más un policía porque es una ciudadela de régimen abierto donde todo el mundo hace algo para ganar plata, hay kioscos, se venden kioscos, entran las esposas, hay niños correteando en el patio, es una cárcel muy sui generis, a excepción de La Grilla, donde han sido llevados Medina y Moreira. Allí hay unas celdas infames de 2x2, oscuras, donde no le da el sol, húmedas, y donde realmente es para podrirse. Allí los han llevado. Esa reja tiene puerta, esa celda tiene una puerta metálica con una ventanita, ¿no? Que se mueve, una pequeña, para que el policía mire a ver qué está haciendo el reo. Ahí se golpea para ir al baño y es el único momento en el ir al baño en el que se pasea por esos pasillos próximos a la propia gobernación de la cárcel, en fin. Bueno, pero Medina está asustado porque sabe que allí, en la celda de al lado, están 3 procesados del caso Brinks. ¿Se acuerda usted del caso Brinks? Ocurrió en Roboré, en Santa Cruz, hace 2 años, cuando un grupo encabezado por un mafioso brasileño asaltó uno de estos carros que llevan una remesa de dinero. El caso Brinks muy bullado, nunca encontraron la plata, agarraron a 3, y esos 3 ahora son los vecinos de celda de Medina. ¿Quién los metió ahí presos? Medina. Medina fue el encargado de esa investigación, no agarraron ni al capo, ni agarraron
Agarraron al segundo capo herido en un intento de fuga, lo encontraron en una casa ahí perdida en el monte, y a otros vinculados, pero nunca recuperaron la plata. La policía nunca recupera la plata. Bueno, sus vecinos son los del primer comando capital, esta organización tenebrosa del Brasil, son los vecinos de Medina. Entonces, cualquier rato, en esos descuidos en los que la policía deja la puerta abierta, ¿no? Mientras Medina va al baño, puede aparecer muerto. El director del régimen penitenciario ha sido advertido, sabe que hay un peligro latente, pero lo colocan ahí no de casualidad, ¿no? Y por eso Medina teme por su vida. Y sí, en este gobierno, cada vez que se desata algún acto que puede comprometer al ministro y por lo tanto al presidente, se les calla la boca. ¿Recuerda usted el caso de los abogados extorsionadores del caso Jacobs? Bueno, los abogados que eran poderosísimos, además de algunos fiscales, terminaron presos en Santa Cruz y cuando fueron detenidos quisieron hablar y hablaron un poquito, soltaron algo, que había un gabinete judicial del gobierno donde se decidía quién iba preso, quién no iba preso, donde se diseñaban las estrategias jurídicas que luego sus fiscales y sus jueces implementaban. Esto es lo que salió, pero tenían documentación, iban a probar, los visitaron en la celda, les dieron una paliza y luego les robaron toda la documentación para en esas circunstancias llegar a un acuerdo que consistía libertad por silencio. Y se acogieron y poquitos meses después los liberaron, están libres y hay silencio. Bueno, en este caso Medina tiene que saber mucho. Medina no mucho, sabe todo, sabe todo. Es muy riesgoso que Medina se le ocurra hablar. Y entonces lo colocan ahí al ladito de los del Comando Capital del Brasil. Medina encabezó las principales investigaciones, claro, era el capo de la FELC de Santa Cruz, entre otros, ese terrible, el saldo fue terrible del asalto a una joyería, recordará usted, donde murió, no solo murieron los asaltantes, pero también murió una de las gerentes, Lorena Torres, en un acto de ostentación criminal por parte de la policía. Bueno, ese operativo fue dirigido por Medina bajo la dirección, ¿no? Bajo la mirada fija de nuestro ministro de Gobierno, Carlos Romero. Mataron sin piedad, mataron premeditadamente a los que parecían sobrevivientes. Uno de los gerentes que estaba atemorizado y tirado a un rincón cuando apareció el policía, le dijo, yo soy gerente, sálveme, soy gerente. El policía, ¡pam!, le da un disparo en el arma. Por suerte sobrevivió para contar la historia, pero Lorena no sobrevivió, se desangró frente a los ojos de la policía durante media hora sin que le dieran ningún tipo de socorro. ¿Cuál era el objetivo? Las joyas que los maleantes querían robarse, se las llevó la policía y a estas alturas no se sabe nada de las joyas. Bueno, tal vez Medina podría dar luces sobre quién se quedó con las joyas. En todo caso, la consigna del gobierno es, si te haces pescar, fregate. Si te he visto, no me acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora son delincuentes, los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar. Y si te he visto, no me acuerdo. Es interesante, por ejemplo, la búsqueda del narco Pedro Montenegro Paz, que es la cabeza de toda historia. Lo están buscando, están llegando a un acuerdo con el Brasil por si cruza la frontera. Es decir, ya ha pasado un mes de esta historia, ¿no? El 9 de abril ya se sabía que esto se estaba desencadenando y Pedro Montenegro Paz
¿cómo se les ocurre que va a pasar al Brasil? Si en el Brasil tiene una orden de aprehensión, si es prófugo de la justicia del Brasil, y en el Brasil, pues, la policía federal actúa, ¿no? Que te lo cuente el integrante del cartel de Jalisco, que cruzó la frontera Santa Cruz, Brasil, y lo detuvieron, pero 2 horas después, ¿no? Acá, en Santa Cruz, gozaba de todo tipo de protección. Bueno, ¿cómo va a ir a Santa Cruz? Lo están buscando en toda la frontera, en todas las regiones fronterizas con el Brasil. Bueno, cuando lo más probable es que se hubiera ido a la Argentina. Una última declaración de Romero dice que están seguros de que sigue en el país. Veremos, veremos. Como si en Bolivia las fronteras no fueran fácilmente cruzadas, la gente va, viene, contrabando por toneladas, autos, camiones, tractores, todo de contrabando por toneladas, y nunca las autoridades ven nada. Entonces es muy probable que este hombre, que tiene muchísimas identificaciones, hubiese cruzado la frontera hace ya ratísimo, antes de que empiecen los operativos contra sus propiedades y familiares. En todo caso, ahí sigue campante Pedro Montenegro Paz, está detenido Medina, está detenido Moreira en un área peligrosa, en una zona peligrosa de la cárcel de San Pedro. Quiero referirme a este otro dato interesante, y es que le han preguntado al excomandante de la policía, al destituido Rómulo Delgado, por qué ratificó en su cargo a Moreira. Y Delgado dijo que había recibido una llamada del viceministro de Gobierno, Quiroga, que le decía que debía mantenerlo en su cargo por orden del ministro. O sea, es otro dato más, otro elemento más que muestra el vínculo entre Carlos Romero, ratificado por Evo Morales, con Moreira, y Moreira con el narco Montenegro Paz. Ahora que la policía esté investigando a Moreira, se dice que en los últimos años, muy posiblemente, traficó 400 kilos de droga. Es decir, con 400 kilos de droga eres un hombre rico. Y ese tráfico lo hizo, ¿no? Con la protección de la policía, el gobierno, y o al servicio o en una actividad compartida con el narco Pedro Montenegro Paz. Bueno, ahí están los elementos, ahí están todos los elementos de este cartel verde oliva. Bueno, hay otro hecho que, fruto de la magnitud de otros, se ha visto disminuido, pero que tiene una importancia muy grande y que creo que cierra el círculo de los hechos. Y tiene que ver con 60 millones de dólares que han sido distribuidos o han servido para una corrupción de esa magnitud, 60 millones de dólares, en la unidad de lucha integral contra el narcotráfico dependiente de Carlos Romero. Es una unidad, como le digo, de lucha contra el narcotráfico. Es la risa porque no se usan 60 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, sino 60 millones de dólares para el enriquecimiento ilícito. Debían ser destinados al mantenimiento de las naves que usan los diablos rojos y negros. Tienen avionetas, tienen helicópteros, en fin. Y gracias a una diputada, Sandoval, de oposición, que viene insistiendo meses y meses y meses, ¿verdad? La misma cantaleta, que hay corrupción en esa unidad, que hay corrupción, que hay 42 contratos, y viene insistiendo y pues no le daban bolas hasta que la diputada Sandoval iba a presentar cargos y entonces, ya que se hizo evidente, lo que hace Romero es
tomar distancia y si te haces pescar, fregate. Y eso es lo que también ha pasado en esta unidad que también es dependencia de Carlos Romero. 42 contratos firmados con la misma empresa. La misma empresa, que es un holding de empresas, encabezada por un señor que se llama Nilo Honor. Bueno, parece una ironía el apellido. Vinculado con, con los jefes policiales encargados de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces ha sido detenido uno de esos jefes policiales que estaba a cargo de los Diablos Rojos, Germán Lavado. No es Lavado de narcotráfico, es su apellido, Germán Lavado, ¿no? Con Nilo Honor. Bueno, han allanado la casa de Nilo Honor en Santa Cruz. ¿Y qué es lo que ha hecho la policía? Al igual que las joyas de Eurocromos, ¿no? Que no se sabe dónde están, entró la policía, se robaron todo lo que encontraron se robaron. Sí, encontraron joyas, se robaron joyas. Tenía mucha plata el señor en efectivo en la casa, se llevaron toda la plata, ¿no? La diputada Sandoval dice, bueno, por favor, necesito saber qué se robaron, qué se robaron. Procesemos a los empresarios vinculados a este caso. Los otros empresarios ni siquiera han sido citados a declarar. Lo concreto es que encontraron mucha plata, claro, con 60 millones de dólares. Imagínense, encontraron la beta para hacerse millones. Encontraron un helicóptero, ¿no? Ya estamos hablando de riqueza a otro nivel, no autos. Encontraron un helicóptero que está a nombre de la hija de Nilo Honor, que ha sido presentado. Seguramente pasará a los Diablos Rojos, qué risa, que es el causante de esta mega corrupción. Los contratos estuvieron vigentes entre el 2013 y el 18, de tal modo que no es un caso de un descuido, que alguien se avivó y consiguió el contrato. Todos además contratos sin licitación, son contratos directos, porque cuando a usted le digan contrato directo, tiene que saber que hay corrupción de por medio. Bueno, resulta que se aplica otra vara, pues, porque Carlos Romero parece que no toca pito, cuando él es la cabeza del sector, el responsable de que esto ocurrió en los últimos 5 años, reitero. ¿Por qué no se aplica la misma vara que se aplica en las alcaldías opositoras, ¿no? En estas alcaldías opositoras, un acto de corrupción, sin importar la dimensión, el monto, el responsable es el alcalde. Al margen de si el alcalde sabía, no sabía, no importa. El alcalde preso, sin ninguna posibilidad de salir libre. Bueno, si esa es la lógica que se aplica, es decir, el responsable de la entidad pública, el responsable de todos los actos de corrupción que ocurren en sus dependencias, Carlos Romero tendría que estar preso. Aquí han desaparecido 60 millones de dólares, no se hizo el mantenimiento, ponen en riesgo a los efectivos de la lucha contra el narcotráfico, están metidos todos, porque es una cantidad impresionante de gente que ha caído, que está dando declaraciones y que está siendo detenida por este caso. Todos menos Carlos Romero. Ahora, como corolario de este panorama, el próximo 18 de mayo, el presidente Evo Morales va a iniciar su campaña inconstitucional como candidato a la reelección para un 4º mandato en el Chapare. Es decir, es un sitio donde se encuentra cómodo, ¿no? Es su área de confort, nadie lo va a rechiflar, nadie le va a decir Bolivia dijo no, en fin, piensa movilizar quién sabe qué cantidad de gente, pero ha dicho que va a ser una concentración histórica, es decir, quiere ver gente, quiere ver multitudes, y para eso todos
todos los funcionarios públicos de este país se van a ir al Chapare. Y aquel que no vaya, porque ir quiere decir que tiene que pagar el pasaje, la estadía, tiene que llegar a Cochabamba y de Cochabamba tomar flota a el Chapare. Cada oficina va a ir con todos sus empleados, hay hasta los del teleférico, con eso le digo todo, ¿no? Están conminados a ir para el 18 de mayo, estar en la concentración de Evo Morales. Bueno, han invitado hasta Luis Almagro de la OEA para que vaya y vea, ¿no? Como Luis Almagro se ha pronunciado ya diciendo que la candidatura es ilegal, ha sido invitado para que vea unas multitudes que aclaman al candidato inconstitucional, en otras palabras, para callarle la boca, y lo van a llevar al Chapare, y por ahí le ofrecen unas mises chapareñas para que pase la noche, ¿no? No sabemos cuál será la actitud de Almagro, que ha aceptado ir al Chapare, dice, para ver el nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Sabiendo que el nuevo modelo es que el presidente Evo Morales ha legalizado esa producción que él y todos sabemos va destinada al narcotráfico. El Chapare es el área de mayor densidad de narcotraficantes en el país. El narcotráfico, el Chapare es el que abastece de materia prima al narcotráfico en nuestro país, y el presidente Evo Morales es el presidente de las federaciones de productores de coca, que alguna vez concentró una infinita pobreza, y que por eso los padres o los abuelos de los actuales cocaleros se dedicaron a colonizar el Chapare, una tierra bellísima, hermosísima, que la han convertido en el escenario de los cultivos de coca, y eran muy pobres, ¿no? Eran despiadadamente pobres. Y por eso recibían el apoyo del país, y el país y la prensa protestaba por la detención de los cocaleros. La Unión Europea, Estados Unidos gastaron millones en un intento de convencerlos de que no produzcan coca, que produzcan piñas, bananos. Bueno, todo eso fracasó, pero es el área rural con mayor desarrollo fruto de esto. Ahora tienen un presidente, y ese presidente, asentado en esa producción, que ya vemos todas las consecuencias de aquello, pretende, pisando la Constitución, volver a ser presidente. Por eso han entrado en esta fase, ¿no?, de que ya no tienen nada que ocultar, ¿no? Ya todo está en evidencia, y al final de cuentas no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos están seguros de que no van a pasar por la grilla, ¿verdad? Ahí donde está Medina, porque creen que van a ser reelectos, creen que se van a quedar en el poder, con elecciones o sin elecciones. Eso está en el plan. Lo único que no, el único factor que no toman en cuenta, que se les puede escapar de las manos, es el factor pueblo. ¿Qué tal que la mayoría, la gran mayoría de este pueblo diga, se indigne de estos hechos que les he contado y digan basta? Y eso se refleje contundente en las urnas, se refleje de una manera que no haya fraude, que pare la voluntad popular, ni en las urnas ni en las calles. Es un factor al que yo apuesto, y que creo que esta sucesión de hechos vergonzosos tiene que terminar el próximo 20 de octubre, cuando la mayoría, la gran mayoría del pueblo le digan no a Evo Morales, con todos estos carteles, cartelitos, rusos, cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Apuesto al factor pueblo. Muchas gracias por haberme acompañado, y con otro informe estaré la semana que viene. Cabildeo presentó
Informe especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.